Agradecemos la presencia de Marcelo Solórzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público. Cerramos con esto, Comisión General. Abrimos el primer debate de declaratoria de interés nacional del bloque 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. Tiene la palabra asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, señora presidenta, estimados colegas legisladores. Yasunízate. Ese fue un sustantivo propio perteneciente a una localidad de nuestro territorio ecuatoriano convertido en verbo. Y lo hizo el presidente Correa, y acertadamente. Lo hizo la Revolución Ciudadana acertadamente, pues prácticamente todos los ecuatorianos nos yasunizamos. Tanto es así que todos apoyamos la iniciativa Yasuní hace casi 6 años, 3 meses. Nuestros hijos nacieron y crecieron bajo ese ambiente de yasunizarse. Muchos de ellos son ambientalistas por naturaleza. Muchos cantantes cantaron el Yasunízate. Nuestro candidato presidencial, Guillermo Lasso, el 11 de enero, ruego respeto, por favor, señora presidenta. Nuestro candidato presidencial, Guillermo Lasso, el 11 de enero de este año, en plena campaña presidencial, propuso en su denominada propuesta número 30 el conservar el petróleo bajo el Yasuní intacto, el no explotar el parque Yasuní, señora presidenta y colegas legisladores. Y lo hizo pletórico de generosidad política, pletórico de honestidad política, y apoyó la iniciativa Yasuní, tanto que manifestó a la opinión pública que de llegar a ser presidente mantendría el petróleo bajo tierra aún sin recibir fondos foráneos, aún sin recibir fondos de países amigos. Dijo además que era la hora de despetrolarizar la economía ecuatoriana, vale decir depender cada vez menos del petróleo, porque depender del petróleo tanto como hoy es peligrosísimo. Vamos a suponer, Dios no quiera, señora presidenta, que el petróleo bajase a $40 el barril. Precio alto para regímenes pasados, pero para este gobierno, que gasta lo que tiene y lo que no tiene, sería gravísimo. Hay que despetrolarizar la economía y hay que depender más de otras actividades productivas. La agroproducción, la agroindustria, la agroexportación, el turismo, etcétera. El único bien inagotable en el Ecuador, estimados amigos, no es el petróleo, es el emprendimiento. Frente a ello, podemos razonablemente decir que no hay país en el mundo que haya salido de la pobreza sin inversión privada. Sin embargo, hay muchos que lo han hecho sin petróleo. Ojo, no digo que recibir fondos por exportación petrolera sea malo, cuidado, pero esa dependencia tan grande es sumamente riesgosa. La sola captación de inversión extranjera directa a los países vecinos como Colombia y Perú, que reciben 13.000 millones de dólares del uno y 8.000 millones de dólares del otro, nosotros apenas 420 millones, ha significado, solo en pago del impuesto a la renta de esas actividades productivas, producto de esa inversión extranjera, el doble de lo que recibiríamos si explotamos el Yasuní. Hago números. El Ecuador ha recibido 65.000 millones de dólares en ingresos petroleros en el régimen de la Revolución Ciudadana. En promedio, más o menos, 10.000 millones de dólares anuales, a valor presente. El Yasuní, si se lo explota, y parece ser que así va a ser, lamentablemente, equivaldría a 600 millones de dólares anuales, porque son 18.000 millones de dólares a lo largo de 30 años. Dicho en castellano, un aumento del 6% en el ingreso petrolero. 10.000 millones de dólares,
10.600 millones de dólares con el Yasuní. Hago una analogía con todo el respeto, señora presidenta y estimados amigos. ¿Sería creíble la frase de un padre de familia que le dice a su familia y a sus hijos que van a salir de la pobreza porque le aumentan un 6% su salario? El dilema pobreza, petróleo es falso. Porque si fuese cierto aquello de que si explotamos el petróleo dejamos o dejaríamos la pobreza, ya hubiésemos dejado aquella hace 40 años. Es falso el dilema petróleo o pobreza. Lo que tenemos que hacer es activar actividades, cabe la redundancia, productivas, más sanas, que dejemos o que implique dejar de depender tanto del petróleo porque es sumamente peligroso. Yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Económico que la preside muy acertadamente Juan Carlos Casinelli. Voy a hacer referencia a dos decires. Les ruego, señores asambleístas, a dos temas que escuchamos, Juan Carlos, en la comisión. La una, del ministro Rivera, que textualmente nos dijo que con lo que se sacase del Yasuní podríamos cerrar el déficit habitacional en el Ecuador. Absurdo de todos los absurdos. Ni siquiera Estados Unidos y los países desarrollados europeos han logrado y jamás lo lograrán cerrar el déficit habitacional. Dijo que se entregaría con esos fondos agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos al 95% de la población. Imposible. Que serviría para construir todas las escuelas que requiere el país. Absurdo. Y finalmente nos dijo que se podrían construir todas las megaobras viales en superautopistas. Si esto fuera verdad, señora presidenta, ya hubiésemos subsanado todos los problemas que dice el ministro Rivera con los 10.000 millones de dólares que hemos recibido en los últimos 6 años y medio. En la comisión también se presentó Pavel Muñoz, de las Emplades, quien dijo textualmente, y lo repitió hoy Juan Carlos con toda razón, que el Plan Nacional del Buen Vivir de la Revolución Ciudadana está financiado sin los recursos de la explotación de los campos Ispingo, Tambococha y Tiputine, ubicados en el Parque Nacional Yasuní. Lo que sucede es que hoy el gobierno requiere dinero, sus razones tendrá, pero el costo-beneficio de explotar el Yasuní es sumamente marcado. El costo, hacer mucho daño. No soy experto en la temática, pero el propio gobierno nos dijo cuando nos invitó a que nos yasunicemos, el propio daño al Parque Yasuní versus 600, quizás 650 millones de dólares al año. Ese costo-beneficio es muy marcado. El gobierno nos dijo en su momento, a través de campañas publicitarias enormes, que nos yasunicemos. Hoy, que nos desyasunicemos. Hace 2 semanas, de un partido de fútbol, transmitido en un canal incautado como Telecentro, Canal 10, alguien cometió un error y en el primer tiempo del partido de Barcelona pasaron la publicidad de hay que explotar el Yasuní. Ese error fue reparado rápidamente y en la siguiente publicidad nos decían que no había que había que conservar el Yasuní primero y luego que ya no había que hacerlo. Eso en español, con este nuevo verbo del yasunizar, significa desyanucizarse. Nosotros, muchas gracias por la corrección. Pues yo estoy yasunizado. Yo sí creo que hay que mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Nos hablan de que hay que cambiar la matriz productiva. Hagámoslo. Me queda 1 minuto, gracias, señora presidenta. Hay que cambiar la matriz productiva, hagámoslo, pero sin discursos. Despetrolicemos la economía. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Se nos consultó por el tema inherente a los gallos, a los toros, a los tragamonedas, a los casinos. Nada más justo que hoy los ecuatorianos, sobre todo nuestros hijos y la juventud,
pueda ser consultada. Concluyo diciendo que no me parece justo que los reportajes que hagan los canales de televisión del gobierno, incautados y libres, tengan que pasar bajo el control del Ministerio del Ramo. Se prohíbe toda actividad extractiva o estará vedada todo tipo de actividad extractiva donde estén los pueblos no contactados. En abril nos dijeron que allí estaban y muchos ecuatorianos pensamos que están todavía, salvo que son nómadas. Nosotros no vamos a violar el artículo 57 de la Constitución, que no establece excepciones, en tanto que el artículo 407 sí. De acuerdo al 57, jamás violaríamos la Constitución. Gracias, señora presidenta.